Hola, Anthony. Hola. ¿Qué has traído? Mira. Oh, fotografías. Yes. Bonitas, no están nada mal. ¿Eh? ¿Has visto? ¿Quién te las ha prestado? Yo las tomé. Vamos, de verdad. Sí. Esto es fruto de tus lecciones. ¿No? ¿Has mejorado? ¿Eso quiere decir que soy bueno? Sí, también yo soy un buen estudiante, vamos. Sí. ¿O no? Oh, bonita. Esta es bonita. Bonita de verdad. ¿Ves? Sí, sí, te la jugaste en estos tonos de blanco. Bonita. Con el sujeto de espaldas que le da este aire misterioso, este detalle rojo. Bonita. Funciona de verdad. Una pequeña obra de arte. Exacto. ¿Tienes aspiraciones artísticas? Yo diría que sí. Bien, Anthony. Entonces hoy hablaremos de la fotografía artística. Bueno, De cómo la fotografía en su historia ha logrado elevarse a arte al mismo nivel de la pintura y la escultura. Hablaremos de los diferentes movimientos que han habido en distintos periodos históricos hasta nuestros días y también de cómo lograr crear un lenguaje expresivo propio a través de la imagen. bien. Pero hay una cosa, Anthony, ahora que lo pienso bien, me parece que ya he visto esta foto. Es imposible, yo la tomé. Estoy seguro de haberla visto en internet. ¿Estás seguro? No, pero sé, te lo juro, yo la tomé, yo hice todo. Esta no Toda es la tuya. foto la hice yo. Pero, ¿en serio? ¿Seguro? Sí. Está bien, vamos. Estaba bromeando, Anthony. ¿Ven cómo es? Siempre es así, vamos. Eres genial, pero a veces... Vamos, empecemos la lección. Entonces, antes que nada, ¿cuándo es que una fotografía puede ser considerada arte? Mira, no es una pregunta que se pueda responder fácilmente. Primero necesitamos tratar de establecer qué es una obra de arte. Necesitamos crear un límite entre lo que es funcional y lo que es arte. Por ejemplo, si hago un calco de yeso que debe ser un modelo para un constructor, por más bonito, bien hecho y técnicamente perfecto que sea, no será una obra de arte. Es simplemente funcional para otro fin. ¿Está claro? Más o menos. No, a partir de Duchamp se ha tratado de reafirmar la idea de que no es el objeto o la técnica en sí en ser una obra de arte, sino es la intención que el artista expresa. bien. Esto significa que cuando hago una obra, se vuelve una obra de arte por el hecho de que yo quiera dar a conocer a los demás mi manera de ver el mundo, o también un lenguaje interior mío. En fotografía no es fácil establecer este límite, considera que todavía es un proceso en evolución, porque cuando nació la fotografía al principio casi todos los que trataban de practicarla eran pintores. ¿Recuerdas que ya hemos hablado de eso? Sí, el pictorialismo. Sí, exacto. Y trataban de llevar los cánones estéticos de la pintura a la fotografía. Así nació la primera corriente fotográfica. Ujú. Entonces, existen verdaderas corrientes en la fotografía. Sí, además de los géneros, como puede ser arquitectura, retrato, bodegón, existen también corrientes. Con el pasar de los años se han alternado diferentes movimientos, empezando por los pictorialistas, de los que acabamos de hablar. Después de un tiempo, nacieron otros movimientos importantes como el F64, del que también ya hemos hablado, Ansel Adams. y Edward Weston. Ambos fueron los fundadores de este movimiento, que al llamarse F64, tenía como objetivo la perfección técnica. F64 es exactamente el valor más estrecho de la apertura del diafragma, y su nombre ya indicaba su objetivo, llegar a la perfección, pero sin perseguir fines esteticistas en fotografía. A los mismos ideales se inspira también la Straight Photography de Strand y Stieglitz. ¿Recuerdas? También la mencionamos. Tratar de hacer una fotografía directa sin buscar composiciones o puntos de vista específicos para obtener una imagen bien compuesta y que respetaba determinados cánones estéticos. Tenía como objetivo captar la realidad de manera directa, aún sin sujetos, sin elementos importantes, sin el elemento del instante decisivo que era fundamental en las fotografías de Cartier-Bresson en su Street Photography. Hay otros representantes de la Street Photography como Winogrand o Friedlander que buscaban la velocidad de toma típica de este género fotográfico sin buscar el instante decisivo, el momento en el que sucede algo digno de ser fotografiado típico de las imágenes de Cartier-Bresson. La misma suspensión y falta de elementos en la imagen inspiró el nacimiento del movimiento de la New Topography, que desde 1975, después de la exposición de Rochester, ha dado vida a una propia escuela fotográfica, de la cual los mayores exponentes son Robert E. Adams, Stephen Shore, Henry Wiesel y los esposos Becher.
que pueden ser considerados los fundadores de este fotografiar de manera casi obsesiva y maníaca lo que nos encontramos de frente a nuestro objetivo y de ir a componer de manera rigurosa la imagen. Y los esposos Becher pueden ser considerados también los fundadores de la escuela Düsseldorf, de donde aún siguen saliendo los más grandes talentos de arte contemporánea como Candida Hofer, Thomas Ruff y Andrea Gursky, que son algunos de los mayores exponentes del movimiento artístico contemporáneo. En fin, como ves, estamos rodeados de una infinidad de enfoques diferentes de la realidad. Y en ese sentido, también nosotros debemos tratar de recorrer la historia de la fotografía y sus diferentes lenguajes para comprenderlos y conocerlos hasta crearnos un camino propio. ¿Estás diciendo que tengo mucho camino por recorrer para encontrar mi lenguaje personal? Sí, claro, aunque debo decir que las fotos que me enseñaste antes eran ya un buen comienzo. Esto me gusta. Entonces, Alejandro, ¿por dónde me aconsejas empezar para encontrar mi identidad fotográfica? Mira, Anthony, nosotros crecemos en una cultura iconográfica bien precisa, que determinará nuestros gustos estéticos y nuestros cánones visivos. Por lo tanto, hay una realidad ambiental que nos influye mucho. El primer paso quizá es comprender los filtros a través de los cuales percibimos la realidad. Además del ambiental está el personal, dado por tu carácter, tu modo de sentir y de percibir la realidad que te rodea. En fin, el primer paso es el de darse cuenta de estos filtros y después de haberlos comprendido, tratar de crearse una manera propia de ver la realidad. Sí, pero ¿cómo hago para tomar conciencia de mi manera de interpretar la realidad? Mira, no es algo sencillo tratar de comprender lo que se hace sin darse cuenta, inconscientemente, pero es una operación muy útil. Antes que nada, hay que tratar de entender cuál es nuestra historia y esto se hace aprendiendo a conocer las obras de arte que son parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Para entender a través de qué cánones estilísticos aprendemos a apreciar y evaluar los colores, las líneas y las formas. Necesitamos hacer este camino de conocimiento que nos llevará a entender cuáles son nuestros cánones estilísticos. Piensa, por ejemplo, para darte un ejemplo contemporáneo, la diferencia que puede haber entre un musical americano y uno hindú. Seguramente tienen ambientaciones, colores, hasta atmósferas diferentes, y nosotros nos inclinaremos más hacia uno o hacia otro. Entonces quizá debo darme una vuelta por los museos, estudiar un poco de historia. Sí, ir a mirar los trabajos de varios artistas, sobre todo los de tu cultura, para entender cuáles son los filtros que van a influir en tu modo de leer la realidad, o sea, los que más se acercan a tu cultura, a tus orígenes. Ya entendí. ¿Y cómo hago para entender mi gusto personal más allá de mi formación cultural? Mira, es una operación que se hace probando. Debes empezar a fotografiar lo más posible sin dejarte influir por los modelos o las modas propuestas por los cánones culturales actuales. Pero no es fácil. No, pero por ejemplo, si haces un retrato, te dedicas a la fotografía de retrato, trata de fotografiar los rostros que te interesan, sin tratar de buscar imágenes parecidas a las que has visto en revistas o en folletos publicitarios. Y luego, viendo de nuevo estas fotos, seguramente encontrarás algo en común que es tu lenguaje personal, o de alguna manera establecerás tu gusto personal y tu manera de escoger los sujetos. Pero si hago siempre fotos apegadas a mi ideal, me arriesgo a que no le gusten a nadie. Bueno, pero la finalidad de la fotografía no es hacer fotos que le gusten a los demás. El fin principal, el motivo por el que fotografías, es tratar de expresarte. Sí. Después de esto, te debes preocupar si a los demás les gustan tus fotos o no. Lo importante es que sean coherentes con tu manera de ver y de leer la realidad. Por ejemplo, las fotos que me mostraste antes, Anthony, ya son un buen comienzo. ¿En serio? Aunque no te des cuenta ahora de los progresos que has hecho, de todos modos ya se entreveía un estilo personal, un modo de ver original. Tengo que volver a verlas. ¿En serio? Sí, en serio, se trata de seguir experimentando y de continuar haciendo fotografías. Luego, cuando hayas acumulado una buena cantidad, podrás también reconocer cuál es tu gusto personal. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que cuando tomo una foto tengo que pensar en 150 cosas. La exposición, tengo que pensar lo que quiero comunicar, el encuadre, o sea, todas las cosas técnicas y... Sí, es verdad. Hay muchos aspectos técnicos que tienes que conocer y que no pueden ser aplicados al azar, que debes, como tú dices, conocer.
Pero ahora tienes los instrumentos para saber para qué sirven y cuáles son sus características. La elección de un tiempo, del diafragma, de una determinada sensibilidad. Debes aprender a conocerlos bien y a hacerlos útiles para tu fin que es la imagen. Tratar de relajarte cuando fotografíes. Quizá al principio probar en situaciones donde no te sientas presionado por el resultado que tiene que ser siempre correcto. Y tomar fotos tranquilamente. Además, ten en cuenta que la técnica es importantísima. Es importante conocerla, sobre todo porque si la conoces se vuelve útil para tu objetivo. Lo sé. Y no es todo. Una foto bien expuesta no necesariamente es una foto bonita. Por eso es importante conocer una técnica, pero para que te sirva para tus necesidades. Es importante, por ejemplo, saber cómo funciona un flash, si puede ayudarte a iluminar de manera creativa una imagen. O sea, no solo para saber usar perfectamente la técnica, sino para tomar la imagen que quieres obtener. Será porque tengo poca paciencia. Yo quisiera obtener un buen nivel inmediatamente, pero sé que se necesita tiempo. Por eso te digo que experimentes sin tener la presión de hacer una foto bonita inmediatamente. Así podrás llegar a desarrollar un lenguaje tuyo, tu manera de mirar, correcto desde el punto de vista técnico, experimentando mucho. No pienses que los fotógrafos profesionales llegan inmediatamente al resultado correcto y que no cometen errores. Los parámetros, como has dicho antes, son muchos, pero ahora, vamos, tienes los instrumentos para conocerlos y saber qué conlleva cada modificación. Tú trata de aplicarlos finalizándolos a tus imágenes. Debes hacer una selección de calidad y pasar al nivel superior. Ya no buscar la foto correcta, sino la foto bonita. Alejandro, ¿no crees que sea difícil capturar una imagen, un momento, un pensamiento que tenemos en la cabeza desde hace quién sabe cuánto tiempo? Porque quizá los demás, quien lo ve, quizá no entiende. Bueno, mira, este es exactamente el reto. Cuando escogemos hacer una fotografía, escogemos un medio expresivo. Es como el poeta que debe expresar un pensamiento mucho más complejo, creando una imagen poética que sugiera al lector. Así, el fotógrafo, con los medios que le da la fotografía y también quien usa el vídeo, debe lograr comunicar este pensamiento solo a través de las imágenes, solo a través de los medios que tiene a disposición por el recurso que ha elegido, ya sea la fotografía o el vídeo. Este es el reto, no es fácil, pero como te decía, el ejercicio sirve para llegar a esto. Te quería mostrar unas fotografías que expresan de manera bastante clara qué significa poner un pensamiento en una imagen. Claro. Considera que también esta es la parte del observador. El autor trata de expresar una intención expresiva propia, pero debemos ver también cuál es la herencia cultural y la sensibilidad del observador. No todos pueden percibir una imagen de la misma manera. Mira, por ejemplo, esta foto de Martin Parr. Aunque no la aprecio mucho, encuentro que logra expresar un pensamiento en una imagen. ¿Por qué no te gusta? Bueno, personalmente no me gusta mucho, ya sea la parte técnica de esta imagen, que no está muy bien lograda, que la parte de la composición. Pero de cualquier manera logra poner en contraste la elegancia del sombrerito verde que lleva la señora con la mosca que se paró allí. Como sea, es el fotógrafo que ha captado el momento en que se creaba un contraste que, si queremos, va a tocar también un poco lo social. Piensa esta señora snob y al disgusto de su cara al ver una mosca que se para en la perfección y elegancia de su sombrero. O mira esta imagen de Eggleston. Él es uno de los maestros en el uso del color, pero no solo eso. En esta imagen, por ejemplo, ha aprovechado de manera muy sabia un juego de perspectiva, utilizando el punto de vista y la longitud focal, creando, como dije, un juego de rebote entre el triciclo pequeño y el fondo. También poniendo el triciclo muy coloreado sobre el cielo de tonos claros. En fin, hay fotografías que nos atraen por un elemento particular, que puede ser el sujeto, un evento que está sucediendo en el momento en que se tomó la foto, el color o un corte de luz, mientras que otras, a primera vista, nos parecen sin interés, sin sujeto. Luego de una observación atenta, se puede revelar llenas de interés. El observar a los grandes intérpretes de la fotografía nos es muy útil para entender cómo se puede, a través de una imagen, comunicar un pensamiento. Los ejemplos que podemos observar son muchos. Además de los que ya hemos visto, hay muchos otros. Piensa en Saudek, en Mapplethorpe, Meyerowitz, en fin, hay una infinidad.
y es suficiente ya sea para entender el propio gusto, la propia manera de interpretar la realidad, que para saber cómo estos grandes artistas han aprovechado las nociones técnicas para llegar a un resultado expresivo que respetará sus intenciones. Como lo haré yo un día. Sí, digamos que ya empezaste a hacerlo. Pero me parece que tengo mucho camino por recorrer. Bueno, sí, pero vamos, vas por un buen camino. Está bien. ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy? Sí, vete, Anthony. ¿Seguro? Claro, ya terminamos. Ve a buscar tu camino. Está bien. Gracias, ¿eh? Adiós, adiós. Acuérdate de apagar las luces. Entonces, Anthony, nos quedamos en el ámbito de la fotografía de arte, porque es un campo donde se aplican las reglas que hemos visto hasta este momento, pero también a menudo se infringen. Ah, este es un concepto que me gusta mucho, porque soy muy bueno en eso. Mira, en la fotografía artística entran varios tipos de fotografía. Fotografía de arquitectura, de paisaje o de bodegón. Pero todas tienen en común que tienden a un aspecto expresivo más que funcional. En estas imágenes, el fotógrafo apunta no tanto a la función de la imagen, sino a la expresión de su propio lenguaje. Trataremos de profundizar también el concepto de belleza. Que es algo subjetivo, ¿no? Sí, claro, muy subjetivo. Trataremos también de ver, para cada género fotográfico, cuáles son los aspectos más innovadores y cuáles son los más clásicos. Para terminar, quisiera hacer hincapié en un género fotográfico que es muy usado en la fotografía del arte, el desnudo. El desnudo. Concepto interesante. Y en cuanto a la belleza, si quieres, puedes inspirarte en Estemenda. Sí, está bien. Como hemos dicho, es subjetiva. Entonces, Alejandro, hemos dicho que la belleza es subjetiva, pero claramente hay ciertos casos en donde no es subjetiva, sino objetiva. ¿Verdad? No lo sé. ¿Pero cómo que no lo sé? Pero regresemos a la fotografía. ¿Cómo podemos reconocer cuando una foto es bonita? Mira, Anthony, lo bonito en fotografiar siempre ha sido un punto muy debatido, al igual que en toda la historia del arte. Existe una parte de la filosofía, la estética, que trata de establecer cuáles son los conceptos de belleza. Estética tiene origen en la palabra griega que significa percepción. Según los filósofos antiguos, la belleza estaba muy relacionada con la perfección, o sea, con los sentidos, la vista, el oído, el tacto, y se reconocía en una obra o una escultura o en una pintura cuando había una relación correcta entre las partes, cuando se reconocía una determinada armonía, una simetría, o si había una relación orgánica y armónica entre las partes. Más adelante, con la filosofía escolástica medieval, se trató de ampliar el concepto de belleza, y se introdujo también el concepto de placer, o sea, es bello lo que al ser observado nos da una sensación de placer. Entonces, esta sensación puede derivar no solamente de la armonía o de la simetría en una obra, sino que también en una obra simétrica puede darnos la misma sensación de placer. Existen además filosofías que consideran bello todo lo que existe solo por el hecho de que exista. Cualquier cosa, porque es verdadera, real, es bella. Es por eso que a veces nos gustan algunas imágenes fuertes o que representan cosas objetivamente feas. Sí, creo que así también se puede decir. De hecho, el placer estético no es dado solo por los elementos formales de una obra de arte, sino sobre todo por cuánto logra conmovernos en lo más íntimo. En fotografía a menudo no se busca la belleza a través de los cánones clásicos, sino que se buscan también sujetos angustiosos con imágenes muy crudas. Exacto, porque la realidad no es siempre bonita. Sí, no, mira, pero necesitamos salir de esta contradicción entre la realidad y la belleza. Al final, cualquier cosa solo por el hecho de existir tiene una armonía y una belleza propia. Entonces estás diciendo que en cualquier cosa puedes, si quieres, ver algo bello. Sí, más o menos es así. Piensa en las estatuas griegas y en los cuadros de Bacon. Ambos pueden ser considerados a su manera bellos. Sin embargo, las estatuas griegas tienen como objetivo un ideal de armonía inalcanzable, una belleza fundada en los cánones clásicos. Al contrario, los cuadros de Bacon representan las imperfecciones, nuestras fragilidades o el terror que pueden provocar estas imágenes. Son dos cosas completamente diferentes, pero no se puede dar prioridad a una u a otra. Entonces, lo que hemos dicho antes, la belleza es subjetiva. Sí, al final cada obra... Aunque haya una definición. Sí, permanece subjetiva. Al final cada obra de arte funciona por lo que puede suscitar. Como te he dicho, lo importante es evitar forzar, ya sea en un sentido o en el otro.
Cada autor hace una obra por lo que siente. Lo mismo, el observador puede sentir sensaciones diferentes frente a una u otra obra. Esto me ha sucedido muchas veces cuando he ido quizá a una exposición y he visto algunas fotos tratando de entender qué tenían de bonito. Como te decía, cada autor crea la propia obra de arte según su manera de sentir. Y el observador, frente a esta obra, la absorbe gracias a sus conocimientos y a la propia manera de verla. Por eso es importante conocer la técnica. Tú ya tienes un buen conocimiento de todas las nociones técnicas. Reparar en el lenguaje para comprobar cuando las reglas se contradicen en una obra de arte. También aprender a conocer a los autores, ya sean los más clásicos o los más innovadores. Esto te permitirá comprender mejor obras muy alejadas de tu sensibilidad o de tu manera de sentir. ¿Me puedes dar algún ejemplo? Sí, claro. Veamos para cada género cuáles son los enfoques, ya sean los más clásicos o los más innovadores. Bien. En la fotografía de retrato, por ejemplo, Avedon ha sido uno que ha logrado innovar introduciendo técnicas nuevas como el movido en la fotografía para representar a una persona. O el mismo La Chapelle, con su iconografía muy cargada, tanto en los colores como en las imágenes, al contrario de Corben, que construye sus imágenes en una iconografía mucho más sencilla y clásica. O Mapplethorpe, que ha logrado, utilizando cánones formales clásicos, entrar en el profundo de sus sujetos. En fin, en un género fotográfico como el del retrato, la cosa más difícil es lograr sacar del sujeto el propio mundo interior. La diferencia entre una buena fotografía y una fotografía mal lograda es, de hecho, la capacidad de no representar solamente los rasgos físicos del sujeto retratado, sino acercarse un poco a la persona y tratar de entender algo de ella. Y se me ocurre una cosa. Quizá la fotografía del paisaje es la que se presta menos a la expresión artística, ¿no? Mira, la fotografía del paisaje tiende a ser didáctica. A menudo tiene la presunción de mostrarnos con una cierta objetividad lo que estamos observando. Pero en realidad hay autores que al contrario tratan de subrayar otros aspectos. A veces el más épico, otras veces un aspecto más romántico. Piensa en los grandes paisajes de Ansel Adams. O a quien se ha dirigido a realidades más domésticas, como las imágenes del paisaje italiano de Luigi Ghirri, o a las imágenes de Stephen Shore. En fin, también en los otros géneros hay enfoques muy diferentes. En el reportaje, por ejemplo, considera la diferencia entre las imágenes de desembarque de Normandía de Robert Capa y las imágenes de Eugene Smith, o las de Paolo Pellegrin, o las de los hermanos Tourneur, son muy diferentes, aun se afrontan las mismas temáticas. A menudo el reportaje se dirige hacia algunos aspectos que interesan lo social. Piensa en los proyectos de Salgado sobre la inmigración o el trabajo. O autores como Francesco Cito, que por muchos años ha llevado a cabo el mismo proyecto fotografiando las guerras a Palestina. En fin, en cada género hay enfoques que tienden a alejarse de las visiones clásicas y otros que, siguiendo este camino, tratan de aportar elementos innovadores. Junto a estas temáticas, también hay toda una tendencia que se ha ocupado, en cambio, de un estudio de la figura humana. Y aquí entra la cuestión del desnudo. Sí, exactamente, de hecho empieza. ¿A qué? A desvestirte. Vaya. Ya verás. Entonces, estamos listos para esta lección. Quizá la más interesante. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos algunas fotos con una modelo? ¿Qué hacemos? Trataremos el desnudo de manera seria y profesional. Se trata de un tema artístico. Está bien, ok. ¿Te desilusioné un poco? No. Está bien, así. No sé, ¿esperabas Vamos. algo diferente de esta lección? Sí, pero tú eres el maestro y confío en ti. No, mira, el desnudo es un tema que en el arte siempre ha sido afrontado, desde los orígenes, ya sea por el valor estético del cuerpo humano que por otros valores que se asocian con el cuerpo, por su valor simbólico. Por eso representa las relaciones interpersonales entre una persona y otra. En fotografía, desde el siglo XIX, se empezó a retratar cuerpos desnudos, ciertamente con cánones estéticos muy diferentes a los actuales. Después, el ideal romántico tuvo su influencia con autores como el barón Van Gluven, que representaba hombres desnudos ambientados en el paisaje italiano. Imágenes un poco bucólicas, si queremos, pero que han introducido el desnudo masculino en la visión común.
Las imágenes de desnudo han seguido un poco la evolución de los tiempos. Con los regímenes totalitarios en Europa se pasó a representar sujetos en posiciones siempre más atléticas o mientras hacían gestos que ponían en evidencia la tensión muscular y la fuerza expresada por el cuerpo, como las imágenes del fotógrafo alemán Kurt Reichert. Poco a poco que la imagen de desnudo se fue difundiendo, se ampliaron también los contenidos, se trató de dirigirse hacia una búsqueda más formal. Piensa en las imágenes distorsionadas de Ander Kertész, o también se ha tratado de utilizar la fotografía de desnudo como estímulo social. Piensa en las imágenes de Mapplethorpe, que aún permaneciendo en los cánones formales clásicos, han legitimado de cierta manera la homosexualidad, volviéndola visible por primera vez. O las imágenes de Ian Golding, ¿recuerdas que ya hemos hablado de ellas? Desnudos que son representados en ambientes en donde reina la confusión. También en las imágenes de moda contemporánea hay autores que han continuado a fotografiar el desnudo introduciendo elementos innovadores. Piensa en las imágenes de Helmut Newton. Sus mujeres fetichistas de seguro no pasan inadvertidas. Bueno, ciertamente no debe ser fácil mantener un equilibrio cuando tratas este tipo de fotografía. Sí, de hecho, cuando tratamos el género del desnudo se entra en un ámbito rico de alusiones, estímulos e impulsos de diferentes tipos. Por eso, la primera cosa que hay que esclarecer es cuál es nuestra intención. Podemos decidir realizar imágenes muy provocadoras al límite de la vulgaridad, con contenidos fuertemente sexuales. Lo importante es aclarar primero cuál es nuestra intención y no arriesgarnos a obtenerla después como efecto no querido. Es muy fácil en este género fotográfico caer en la fotografía pornográfica casera. Te diré que al imaginarme haciendo este tipo de fotos no me sentiría muy a gusto. ¿Me puedes dar algún consejo para empezar? Bueno, para empezar, vamos a preocuparnos por el fondo. Si no quieres dar una connotación particular a tus imágenes, es mejor que escojas un fondo neutro. Luego, preocúpate de las luces. Trata de utilizar una luz lo más lateral y difusa posible. Esto para aumentar la sensación de redondez y de volumen del cuerpo y también para volver con la luz más tenue, menos marcado el paso de la luz a la sombra. Por lo que respecta a los objetivos, podrías empezar a utilizar una óptica normal, que te permitiría, gracias a la gran luminosidad, tomar fotos aún con poca luz y aprovechar situaciones de penumbra que dan una gran sensualidad a las imágenes. O podrías utilizar un telemedio, en algunas ocasiones, para aislar algunos detalles y sacarlos del contexto. Para algunas imágenes puedes pensar también en utilizar una focal corta, un gran ángulo, que te ayudará a obtener una perspectiva inédita. Pero como bien sabes, debes tener cuidado con la distancia del sujeto, porque si te acercas mucho, te arriesgas a deformarlo y perderían armonía las formas del cuerpo. Regresando a la iluminación, en algunas situaciones donde tu sujeto está en una ambientación natural particularmente agradable y que quieres mostrar en tus fotos, podría ser útil aprovechar la luz natural. También en este caso valen los consejos que te he dado en el retrato o en el caso de luz artificial. Tratar de utilizarla siempre lateral y muy difusa para dar un efecto suave al sujeto. Esto depende de lo que quieres obtener, es lógico. Si quieres aumentar la sensación de dureza de tus imágenes, puedes decidir usar una luz frontal más dura que va a aplastar las formas y a exagerar los contrastes entre las luces y las sombras. Seguramente estas cosas me ayudan mucho, pero mi incomodidad no es en el uso de la parte técnica, sino en el confrontarme con una persona que está desnuda delante de mí. Bueno, Anthony, si tú te sientes incómodo, piensa en las personas que estás retratando. En este caso cuenta mucho la profesionalidad del fotógrafo. Debes tratar de estar lo más tranquilo y relajado posible y concentrarte en la composición, los encuadres, para que los modelos que estás retratando se sientan a gusto. Considera que si muestras cierta profesionalidad y haces ver que simplemente estás interesado en captar de la mejor manera posible desde el punto de vista de la composición, de la luz y de la exposición de su cuerpo, y no estás ahí escudriñando sus imperfecciones, los modelos se sentirán mucho más a gusto y además el hecho de concentrarte en los aspectos técnicos te ayudará a estar más sereno en el momento de tomar la fotografía. Por la manera en que lo explicaste me parece muy sencillo, pero cuando delante de ti está una persona desnuda, no me parece una situación muy fácil de manejar.
Bueno, como te decía antes, la cosa más importante es establecer una relación de confianza con tus modelos, tratar de darles seguridad. Tal vez antes de la sesión fotográfica explicarles cuál es tu proyecto, qué tipo de imágenes quieres realizar. También durante la sesión fotográfica seguir hablando con el sujeto, tratando de explicarle cuáles son las operaciones que estás haciendo y por qué motivo. En fin, mostrar tu profesionalidad y hacer entender que tu fin es puramente estético y que no estás ahí para escudriñar su cuerpo. Luego trata que la sesión fotográfica sea lo más relajada posible. Así tu modelo logrará ser natural delante del objetivo. Y vamos, haz que la sesión sea libre para que tú y el modelo puedan decidir, y en cualquier momento interrumpir la sesión. ¿Por qué siempre dices el modelo? Estaba generalizando. No, fuera de bromas. Bueno, si ya tomé las fotos, ¿puedo hacer con ellas lo que quiera? Bueno, no exactamente lo que quieras. Lo importante es que te firmen el permiso para que puedas utilizar las imágenes para diferentes fines, hasta comerciales. Pero no deben ser utilizadas con fines difamatorios en perjuicio de la persona retratada. Claro. O con fines que vayan contra la ley. En esta lección, Anthony, hemos tratado el concepto de belleza. Hemos visto cómo, en fotografía, esto no es muy claro y definido, sino que cambia según la época y los géneros. Hemos visto los varios enfoques, los más innovadores y los más clásicos para cada género fotográfico. Luego hemos hablado de la fotografía de desnudo, recorriendo su camino histórico y también los aspectos técnicos de este género fotográfico. Considera que es muy similar a la fotografía de retrato. Por eso todas las nociones técnicas que te he dado para la fotografía de retrato te sirven también para la fotografía de desnudo. De cualquier manera, todavía no me siento a gusto pensando en hacer fotos de desnudo. Está bien, vamos, quizá la próxima vez que tenga que hacer un servicio de desnudo te llamo. Serás mi asistente y mientras ves cómo funciona, cómo es la atmósfera. ¿De verdad? ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. Te gustaría, ¿eh? No estoy bromeando. No, en serio.